Ingeniero, a continuación vamos a presentarle el ciclo diésel. Mi grupo está conformado por Joel, Rosario, Pedro, Alberto y quien les habla, Joan. Un poco de historia sobre el ciclo. En la década de 1890, un inventor alemán, Rudolf Diesel, patentó su invención de un motor de combustión interna eficiente, de combustión lenta y encendido por compresión. Bueno, ¿qué es el ciclo diésel? Es uno de los ciclos termodinámicos más comunes que se pueden encontrar en los motores de automóviles y describe el funcionamiento de un motor de pistón encendido por compresión. ¿Cómo funciona? El motor diésel usa encendido por compresión en lugar de encendido por chispa. Debido a la alta temperatura desarrollada durante la compresión adiabática, el combustible se enciende espontáneamente a medida de que se inyecta. Por lo tanto, no necesita bujías. A continuación les vamos a mostrar unos gráficos sobre cómo funciona el sistema diésel. El primero sería el PV, donde vamos a ver una imagen donde verticalmente podemos ver la presión y horizontalmente podemos ver el volumen. Y ese ciclo a menudo se trata de un diagrama de presión a volumen. Y el diagrama de TS es el que es estado termodinámico que se especifica mediante un punto en un gráfico con una entropía específica. Bueno, en la siguiente gráfica les voy a mostrar sobre las fórmulas. La primera fórmula que vemos acá en pantalla, NTH, que significa la eficiencia térmica, el W va a ser el trabajo y el QH va a ser el calor. Y como las ventajas y desventajas tenemos las siguientes, ¿no? La primera ventaja sería la principal ventaja de los motores diésel es su bajo consumo de combustible. La segunda es que no necesita bujía de encendido, es inyección directa, ¿no? Y una desventaja sería el precio, el costo de mantenimiento y prestaciones, las que se mejorarán con la inyección electrónica y el turbocompresor. El ciclo ideal parte desde la admisión. Es un proceso isobárico donde inicia el ciclo diésel. De 1 a 2 existe una comprensión adiabática. Su calor es cero, tiene una entrada de trabajo, la presión aumenta. De 2 a 3 existe, existe, una, existe una combustión isobárica. Eh, Su presión es constante, tiene un calor de entrada y tiene un trabajo de salida. De 3 a 4 es un proceso adiabático, de expansión. Su temperatura disminuye, el calor es igual a cero y tiene un trabajo también de salida. De 4 a 1 es una etapa de enfriamiento. Su volumen es constante, es isocórico, el calor sale. De 1 a 0 es la etapa de escape. Su proceso es isobárico y la presión es constante. Ciclo real. En el ciclo real partimos por la admisión. No se produce presión constante porque existe una pequeña depreciación. Por eso se ve el gráfico negativo. En D existen las pérdidas de bombeo. Genera un trabajo negativo. Un trabajo negativo y pérdidas de trabajo. En el punto C es la etapa de que de las válvulas se abran, lo cual esto existe una mínima pérdida de trabajo. En el punto B, la combustión no es instantánea ni isobárica. En la parte del punto A, el calor se disipa a través de las celdas
dado que también existe una pérdida de trabajo útil. A continuación. Continuando, la diferencia del ciclo diésel ideal y real. La combustión a presión constante. En la práctica, la combustión se realiza en tales condiciones que la presión varía durante el proceso, mientras que en el ciclo teórico se mantiene constante. En realidad, una parte de la combustión se lleva a cabo volumen constante y otra presión constante solo en caso de los motores lentos, muy lentos, ¿no? Se lleva a cabo en forma aproximada a la teórica. Podemos ver en la gráfica los motores diésel rápidos y motores diésel lentos. La disociación de los productos de la combustión. En el motor de encendido por comprensión, la disociación no tiene un efecto tan importante como en el motor de encendido por chispa, ¿no? A motor de gasolina, por lo que en el exceso del aire y mezcla de los productos de la combustión son tales que reducen la temperatura máxima. Consecuentemente, este exceso también reduce la disociación de dichos productos. La pérdida por bombeo. Las pérdidas por bombeo de un motor diésel son inferiores a las que se producen en un motor de gasolina en ciclo Otto. Esto se debe a que el estrangulamiento en el aire de aspiración, no hay estrangulamiento, ¿no? En el aire de aspiración. En los motores diésel de encendido por compresión no existe la válvula mariposa, característica de los motores de encendido por chispa, provisto de carburador. Por ello, la superficie negativa del ciclo diésel real es menor que la del ciclo Otto. Podemos ver el ciclo teórico, el ciclo indicado, el encendido, la abertura de la válvula de escape, el escape, la aspiración, el encendido y los volúmenes en la gráfica. Continuamos. En la aplicación tenemos maquinarias pesadas, en lo cual nos vamos a enfocar en el sector minero. Pero bueno, ¿qué es una maquinaria pesada? Es un tipo de máquina que se caracteriza ante todo por una movilidad más o menos restringida y una alta capacidad para efectuar trabajos difíciles. Esto quiere decir que se trata de un vehículo automotor, destinado exclusivamente a obras industriales, públicas o militar como en la construcción, minas, canteras, entre otros. Necesitamos maquinaria especializada en minería, ya que estos equipos mineros tienen chasis reforzados y motores más potentes para que puedan transportar todo el material. Algunas máquinas para minería sirven para transportar a los trabajadores o como también se pueden utilizar las maquinarias para introducir explosivos con un brazo longitudinal, haciendo que la explosión sea más efectiva, en lo cual tenemos dos tipos de maquinarias que son usadas a tajo abierto y en subterránea. En tajo abierto podemos encontrar camiones, cargadores, excavadoras, palas, perforadoras y entre otros. En subterránea encontramos los equipos de perforación como la Face Master, jumbos, palas cargadoras, Shockwave, la arrasadora y entre otros. En la aplicación del motor diésel en maquinaria minera, es un motor de combustión interna constituida por un conjunto de piezas perfectamente sincronizadas entre sí, que transforma la energía calorífica del combustible en energía mecánica, en donde la compresión se realiza a altas presiones y temperatura en la cámara de combustión del motor. En el Perú actualmente hay una empresa llamada Detroit Diesel que comercializa motores diésel de la más alta calidad y última tecnología, brindando el respaldo técnico en el sector minero. Siguiente, por favor. Análisis del rendimiento termodinámico de un motor diésel. Hablando de un rendimiento térmico en motor diésel, es objeto de estudio desde la invención del propio motor, desde un punto de vista termodinámico, con un punto específico, dedicado a la teoría de la turbocompresión. Aquí se muestra la fórmula general del motor diésel donde el rendimiento de los calores entrantes y salientes para una máquina térmica en función de los calores específicos y temperaturas, siendo que las entalpías entre los estados final e inicial con el valor específico del aire a presión o volumen constante
suministro a cesión de calor y la temperatura. Para el proceso de renovación de 4 a 1, los volúmenes permanecen constantes y que temperatura 3 sobre temperatura 2 sea igual al volumen 3 sobre volumen 2. Por lo tanto, obtenemos la siguiente expresión que relaciona la eficiencia térmica de un motor diésel. Siguiente, por favor. Se observa el diagrama del motor diésel, donde se muestra la temperatura y el volumen con procesos de compresión, con un diagrama de presión-volumen. 4 procesos distintos para comprimir un gas. Procesos isotermos. Una curva en la que el gas, aire, no cambia la temperatura, permanece constante, modificando su volumen y su presión. En la vida real, es un proceso físicamente imposible. Se necesita un sistema de refrigeración perfecto, es decir, un sistema que fuera capaz de extraer todo el calor generado durante el proceso de compresión, a velocidad a la que ocurre esto. Proceso diabático. Se refiere, por tanto, a un sistema en el cual no hay transferencia de calor con el entorno, nuevamente condición imposible. Incluso al material más aislante, permite cierta transferencia de calor con el entorno para un intervalo de tiempo lo suficientemente grande. Proceso politrópico. Un proceso en el cual existirá un intercambio de energía entre el interior y el exterior del sistema, siendo el proceso que engloba a los anteriores descritos. Hemos visto en que el rendimiento térmico en motores diésel es directamente proporcional a la relación de presiones. Dicho de otro modo, cuanta mayor sea la diferencia entre las presiones en las que opere el ciclo, mejor aprovechamiento del combustible tendremos. Generaremos mayor potencia con el mismo gasto de combustible o, por el contrario, generaremos la misma potencia con un consumo menor. Sin embargo, durante el proceso de compresión y siguiendo las leyes termodinámicas, ocurre un aumento de la temperatura del mismo. Cabe pensar que esto sería óptimo para el correcto desempeño del funcionamiento del motor. Sin embargo, no es más una mala idea. Como ya sabemos, al aumentar temperatura por el fenómeno de compresión sin cesión de calor al entorno, la densidad del aire disminuye. Esto implica un decremento en la cantidad de masa de aire, digamos oxígeno, por la unidad de volumen, por lo que estaríamos disminuyendo la eficiencia volumétrica del motor y, por lo tanto, la potencia de este capaz de suministrar. Se procede entonces a intercalar entre el compresor y la admisión de un intercambiador de calor. Generalmente es aire-aire, aunque también es aire-agua, permitiendo enfriar isobáricamente el aire comprimido hasta una temperatura cercana al de ambiente. Este intercambiador es denominado aftercooler. Esto funciona con el turbocompresor para mejorar el rendimiento del motor diésel. A continuación, daremos las conclusiones. Bueno, como primera conclusión, hay que recordar que cuando un motor diésel se queda sin combustible, es necesario purgar todo el sistema para quitar del aire. Existe una gran diferencia en comparación entre el ciclo ideal con lo real, porque en la vida real no hay un modelo que se lleve de acuerdo a lo ideal. Los motores diésel tienen mayor rendimiento térmico con mayor potencia útil, menor consumo de combustible y menor contaminación. Los motores son más robustos y aptos para trabajos duros. Tiene una mayor duración y no requiere revisiones frecuentes. Se puede concluir que el motor diésel es bastante eficaz y eficiente correspondiendo a cargas pesadas o de trabajo en el sector minero, ya que no retrasa las labores, así evitando pérdidas de horas de trabajo. Un enfriamiento a presión constante a un intercooler para posteriormente comprimirla hasta el valor final deseado. Nuevamente se procede a un enfriamiento aftercooler para evitar el fenómeno. Gracias. Gracias.